¡Un aplauso! Buenas tardes República Dominicana, buenas tardes Santo Domingo, buenas tardes New York, buenas tardes Puerto Rico, buenas tardes. Una vez más agradecemos al Dios Todopoderoso que nos permite hacer contacto con todos ustedes. Hoy es lunes, estamos iniciando una semana completita bajo el tema Fe versus Fe. Vamos a tener 5 invitados esta semana hablando de ese tema tan interesante, tan necesario en la vida del cristiano y sobre todo en estos tiempos que hay que activar la fe. Así que hemos querido compartir con usted una semana completita, semana especial, Fe versus Fe. Actívese, estamos en vivo por todas las plataformas sociales. Ahí estamos en YouTube en vivo, estamos en Facebook, estamos en todas partes en vivo. Esto es Cielo TV República Dominicana, así que conecte con nosotros, comparta, deje su comentario, porque hoy sabemos que es un día especial y Dios va a hablar a usted y a nosotros. Siempre digo en este espacio que esos temas yo no lo hago por usted, lo hago por mí. Yo sé que necesito aumentar mi fe, creer más, y por eso cuando estoy un poco flojo yo hago estos temas para mí, para yo educarme, yo que Dios me hable a mí. Muy bien. Así que no lo coja para usted ni se sienta mal para mí. Yo soy que necesito fe. Adelante de que allí rápidamente que vamos a comenzar. Hello people, lluvia de bendiciones, felices, complacidos de llegar a este lunes chispeante con mucha información, pero no de las informaciones que estamos acostumbrados, de abrir el periódico, de abrir las redes sociales, no, información que viene directamente conectado de arriba, porque en este tema tan interesante muchos se preguntarán, fe versus fe, pero si tengo fe ya no tengo que tener. Sí, fe versus fe, está correcto, está leyendo bien. Fe versus Adelante, fe Jennifer. es la semana completita que tenemos y hoy con una invitada sumamente especial, la pastora Kennedy. Adelante Jennifer, 30 segundos, comenzamos. Buenas tardes, gente linda, bienvenidos. Iniciamos una semana y con un tema especial. Invitados durante toda esta semana hablándonos de la fe, cuán importante es en este tiempo hablar de este tema, así que quédese y comparta la transmisión para que más personas puedan ser bendecidas. Y de que él rápidamente presenta a la invitada, aunque no invitada, ya ella es parte de ese Sí, espacio es nuestra. por muchos años en este programa. Preséntale de que G. Está con nosotros una mujer que, como dije, ya siempre está conectada con esa palabra puntual que necesitamos para entender los misterios del reino. Para eso está en este tema tan interesante, iniciando este primer día de la semana especial Fe versus Fe, la pastora Kenia de mí. Bienvenida una vez más, pastora. Feliz año a la audiencia, a todos igual. los que nos están escuchando por todas las redes sociales y por la televisora donde nos puedan estar mirando. Para mí va a ser un privilegio poder compartir con ustedes. Y un tema que es, para este año, ese es un tema radical. O sea, usted no puede entrar al 2021 con el mismo tipo de fe que usted usaba el 2020, porque no va a funcionar. Entonces es uno de los temas que para mí va a ser de fundamento para todo aquel que se abrace. Solamente te puedo asegurar algo: ninguno que se abrace de Dios como la mujer del flujo de sangre va a tener algún tipo de escasez que no sea suplida por el Señor. Pastora, me gustaría comenzar este conversatorio así. ¿Qué es la fe? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de fe? ¿Quieres que te diga lo que no es primero? Mira, la fe es un tema bien interesante porque muchos de nosotros hemos sido educados para tener una fe de oriente, de este lado del sol, como digo yo, pero no necesariamente la fe que tiene que ver con la práctica del pueblo del Señor. Entonces, cuando estamos hablando de la fe de este lado, podemos decir es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Correcto. Pero cuando tú profundizas y entiendes lo que eso significa, te das cuenta que eso no tiene nada que ver con un objeto que tú quieres recibir. O sea, la fe no tiene que ver con lo que tú quieres recibir tangiblemente. Es la revelación intangible del Dios que necesita ser revelado en nuestros corazones para que caminemos como es digno de la fe que profesamos. Entonces, cuando eso, por lo menos cuando yo me di cuenta de esto, que yo usaba la fe de una manera incorrecta, porque no entendía lo que era, yo tuve muchos dolores de cabeza, porque no me funcionaba. Yo no sé a ustedes, pero Dios no se permite ser ni usado ni manipulado. Entonces, no importa la forma en que tú vayas, tiene que ir de acuerdo a las leyes que operan en Él. Y una de las leyes espirituales más poderosas es la fe. La fe le funciona a cualquiera. El tema es si la fe que tú tienes le agrada a Dios o no. ¿Toda la fe es la misma? No, la fe, fíjate, la fe tiene medidas. Okay. Si tuvieras fe, dijeras hombre de poca fe. Hey. O sea, si tú tienes fe, tú vas a utilizar la fe que tienes para hacer algo. La fe no es algo para decirlo, la fe es para moverte a una acción específica. De hecho, Abraham fue cuantificado como un hombre de fe, no fue por lo que caminó, sino fue por lo que hizo al final. O sea, que la fe que no te lleva a ti a obedecer y a entrar en un rango
por ponerle un nombre, y entrar realmente a lo que es una acción que tiene que ver con la obediencia, puede que sea cualquier cosa menos fe. Se puede ser un buen cristiano, excelente cristiano, y tener una fe poquita. La gran mayoría de gente estamos así, porque la fe, lamentablemente, la fe no es algo que tú la compras en la farmacia, ni en los congresos, ni en los congresos tampoco. Sería la bueno, fe, maravilloso, carga. Pero la fe es algo que se te revela de acuerdo a cómo tú vas conociendo el carácter de Dios. Por eso la fe que tiene que ver con el pueblo de Israel es una fe emuná. Esa gente no se entretiene pidiéndole a Dios cosas, porque ellos entienden que tienen al Dios de las cosas. Exacto. Wow. ¿Entiende? Para ellos es más deleitoso revelarse en su interior a Dios. O sea, conocer a Dios en su interior que perder tiempo pidiéndole cosas a Dios. De hecho, Jesucristo no tenía ni dónde poner la cabeza. Eso somos nosotros que tenemos esa teoría de que prosperidad, que qué sé yo cuánto. O sea, cuando tú vives una dimensión de fe que va más allá, tú no necesitas realmente tangible, cosas tangibles para tú decir quién es el Dios que que está dentro de ti, que te gobierna, que te guía. Entonces hemos utilizado la fe como un concepto para vender una prosperidad que no es lo que realmente debe ser. Eso hace que el concepto fe que nosotros manejamos no sea eficaz. Vamos a hacer una pausa ahora mismo rápidamente, y en breve venimos con la pastora a desglosarnos todo esto tan interesante en esta semana especial, fe versus fe. No se mueva mucho más, esto es Cielo TV, República Dominicana, Santo Domingo, así que no se mueva. Pastora, continuamos. Fíjate, la palabra fe, cuando nosotros observamos su definición, vemos que contiene palabras como persuasión, credibilidad y convicción. Entonces, ¿de dónde nacen esos tres factores para que tu fe sea efectiva? ¿Quién te persuade? O te persuade la naturaleza humana o te persuade la naturaleza divina. De acuerdo a la naturaleza que te persuada, tú vas a poder operar, aunque sea de manera incorrecta. Por eso es que la Biblia establece que hay una fe que agrada a Dios y hay otra fe que no agrada a Dios, pero sigue siendo fe. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que entender cómo poder crecer en esa fe que te lleva a donde está el maestro, aunque te puedes hundir en el intento. ¿Entiendes? Muchos de nosotros tenemos que ser reales y no siempre sabemos cómo lidiar con cosas tan fuertes como las enfermedades terminales, como las escasez, como la prueba de la santificación o la santidad. ¿Sabes la fe que se necesita para realmente tú no ceder a la tentación? Se necesita una fe que esté amparada en el conocimiento de quién es Dios. De hecho, para mí, la raíz de todo pecado es la incredulidad. Cuando tú no crees genuinamente en que Dios es quien dice que es, tú no vas a operar de acuerdo a los principios de ley que rigen la naturaleza del Señor. Entonces, eso es sumamente importante, porque la fe nunca va a ser el medio para yo lograr mi propio deseo. La fe no es para yo construir mi propia isla. Aunque Dios te la deja, y una de las cosas, yo siempre, al que tiene conexión conmigo, comunión conmigo, siempre le digo, le temo al atributo de Dios de la sabiduría. Como el único atributo que a mí me da miedo, no temor, no. Miedo que me pone a temblar es la sabiduría. Porque Dios sabe cómo llevarte al terreno que Él necesita para demostrarte que tú eres lo que Dios dice y no lo que tú eres. O lo que tú dices. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Con el reino espiritual no se juega. Tú a Dios no lo puedes venir a convencer de que tienes una intención pura cuando es macabra y es ególatra. Déjame yo hacer reino, déjame yo ponerme grande para glorificar a Dios. No embuste, tú sabes bien que eres tú que te quieres glorificar utilizando, y Dios te va a dejar usar los recursos. Queriendo manipular al que no se manipula. ¿Me entiendes? Dios te lo va a permitir porque eso habla de lo que tu corazón tiene. Entonces, ¿qué sucede? Dios nos está enseñando a nosotros a entender la diferencia de vivir por fe y vivir para la fe. O sea, son conceptos muy diferentes. Hay gente que está viviendo por una fe, pero ¿qué tipo de fe? O sea, cuando tú usas lo que Dios te da de manera inadecuada, tú no estás utilizando la naturaleza de Dios de manera adecuada. No. Entonces, la fe. Vámonos ahora. Me gusta el tema. Cuando yo lo vi me llamó mucho la atención porque tú estableces dos principios ahí. Hay una fe versus otra fe. Hay una fe que produce fruto del Espíritu y hay otra que produce el fruto de la carne. La obra de la carne. Son fe las dos. ¿Puede una fe producir productos de la carne? Pero mi amor, y las mujeres que se ponen de día y de noche a pedir a Dios para que Dios les dé dinero y después pagan, se hacen quién sabe cuántas reconstrucciones. Ay, mi madre.
¿Quién le dio el dinero? No fue el diablo que se lo dio. Ok, fue la fe. O sea, es que tuvieron la para fe, eso. y lo estoy hablando así de claro porque es que la fe es un principio espiritual. Eso no es un juego. O sea, eso es como una UCI en el mundo espiritual. Después que tú tienes acceso, tú la vas a usar. Wow. A ti te corresponde usarla de acuerdo a la naturaleza que te gobierne. Y hay momentos donde tú tienes que entender que te estás yendo por una fe o te estás yendo por un accionar en nombre de la fe que ya tienes, que no es correcto. O sea, no todo el mundo comenzó torcido. No toda la fe que todo el mundo tuvo la utilizó Claro. mal desde el principio. ¿Dónde es que uno se tuerce? ¿Cuándo es que la fe se tuerce? Ahí es donde está el punto. Cuando tú utilizas la fe para tus propios beneficios, sean cual sea, inclusive grandeza en un ministerio. Oh my Dios God. mío. O sea, señores, que a Dios, hay dos cosas con Dios que a mí me da mucha tranquilidad y a la misma vez me da mucho temor. Y es creer que Dios no conoce los profundos misterios de nuestro corazón. O sea, Dios sabe. Entonces, cuando venimos al Señor, nuestro deber debe ser apegarnos al reino de los cielos y no al de la tierra. Y ahí es donde hemos estado nosotros, yo creo que fallando, Joel. Hemos creído que la fe es una moneda. Y la hemos utilizado para compra y venta de milagros, para compra y venta. Una pregunta, pastora, con relación a la fe, cuando un inconverso le pide a Dios con fe, el requisito para ese inconverso es solamente la fe, y para el cristiano cuando yo pido con fe también necesito tener obediencia, una serie de cosas, ¿o es lo mismo? Es lo mismo. Oh, sí, es lo mismo ser hijo del No, diablo. no que hijo de pregunta, Dios. no pregunta, a la No, yo hora te que voy a vi. preguntar a ti. ¿Tú crees que es lo mismo ser hijo del diablo Jamás, que hijo de Dios? jamás. ¿Tú crees que Dios lo va a medirte a ti con la misma vara que va a medir Pero a mí no aquel me que tiene exige obediencia conocimiento? para entregarme. Ahí es donde yo voy, ahí es donde voy. Ah. ¿Cómo es que Santiago llega a un punto de decirle a la iglesia cuando él estaba escribiendo su epístola? Escuchen bien que la fe se certifica por las obras, para que logremos entender que tú me vas a demostrar a mí la fe que tú tienes por cómo tú obras. Yo me voy a dar cuenta. ¿Verdad? O sea, yo voy a saber Está claro si ahí. no, yo me voy a dar cuenta si la fe tuya es carnal. Verdad. Óyeme, aunque levantes una torre como la Aunque de Babel. llore. No, y aunque levante una Sí, torre sí, como la sí. de Babel, yo me voy a dar cuenta, ¿entiendes? Porque es que el espiritual percibe lo que es espiritual. Amén, amén. Mira, esto es algo tan poderoso que tú puedes, cuando tú estás amparado de la misericordia y apegado, realmente no por tu propia fuerza. Señores, ninguno de nosotros tiene capacidad para mantenerse apegado al Señor por su propia fuerza. Es pura obra de gracia, temor. O sea, yo a veces trato de entender, Señor, pero ¿por qué tú le das gracia a unos para poder apegarse a ti de tal manera que lo que reflejen sea para enseñar, sea para transformar, y a otros lo que reflejan es para descuartizar y mutilar destruir al cuerpo de Cristo? O sea, fíjate, ¿qué utilizan como medio? La fe. La fe, correcto. Ambos usan, pero ¿qué le pasa a uno y a otro grupo? Quien te motiva me va a decir a mí qué tipo de fe tú tienes. Entonces, Abraham, que es el padre, El de, padre la de la fe. Si tú vas a analizar lo que Abraham hacía cuando Dios le habló de que entregara, Dios no le pidió al niño de una vez. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que Isaac se volviera el ídolo para que luego pudiera matarlo. Wow. Está bueno. ¿Entiendes? Entonces, bueno. no, lo que pasa es que la intención de Dios con nosotros es purificar nuestro corazón, no permitirnos construir ídolos de las cosas que Dios nos da. Ah. O Y sea, que la cuando gran Dios nos mayoría... quita- cuando Dios nos quita algo o nos arrebata algo que a uno le duele y le molesta y uno se cuestiona, quiere decir que eso era tan importante que Dios vio que podía ser un peligro. No necesariamente, No no siempre, siempre, pero no siempre. No me gusta generalizar, No, porque es que no. Dios es muy profundo. Amén. Entonces, tiene que ver con el propósito eterno de su voluntad. O sea, cuando Dios actúa y opera, no lo hace fuera de lo que es el propósito de la voluntad de Él, no mía. Entonces, una de las cosas que tiene que volver a limpiar a la iglesia es que la iglesia entienda que la voluntad de Dios y la nuestra en algún momento tienen que encontrarse. ¿Cómo uno puede agarrar la fe como un machete a molarlo? Usted agarra un machete que está boto y usted amuela. ¿Cómo usted amuela le saca fila a su fe? Fíjate, la palabra fe en el griego, que es la que estamos tocando ahora mismo, en el antiguo hebreo, la fe es emuná. Emuná. La emuná tiene tres conceptos. ¿Es la más completa? Uy, mi hermano, Wow. después que yo conocí Ay. esa fe, a mí me puede ¿Sabe? tirar de cabeza y yo caigo de pie. Ay, ay, ay. O sea, yo lo he visto en los territorios peores. O sea, esto no es para tú todo el tiempo estar alegre. Esto es para tú lidiar con los problemas de tu alma, que no es tan fácil de lidiar. O sea, una cosa es como cualquiera se presenta, pero Pero quizás para usted es fácil, pastora, porque usted tiene de mil, famosa, una mujer que todo el mundo la conoce, todo el mundo la Ay. quiere. Y para mí que nadie me conoce.
Que no soy tan Dios famoso. mío. Dios ¿Cómo nos para mí? reta según el nivel que tenemos. ¿Qué Nos nivel? reta Era según invitada, el era nivel. invitada. ¿Qué Es es de eso? ella. Espera, Invita de ella. ¿Qué Ahí nivel? tiene. Ponte a Fuña Kenia. ¿Qué nivel? Me encanta esa Ay, está palabra. bueno, O sea, está tú bueno. sigues en esa Está bueno. profecía de que Dios te va a subir de nivel. sí. Dios no espera No nivel. importa ese nivel, o sea, usted está Los diciendo que- profetas modernos y que el nivel 4. Son modernos, son modernos. Estamos estudiando inglés. Son profetas modernos o profetas repetitivos. No lo estoy poniendo por ahí, estoy diciendo, Exacto. ella dijo que desde que ella empezó a bregar con la fe Munaiza, la que ella Ah, o sea que cambió. ¿De qué te conoció, dice? Pensé que Claro a que esa sí, dime- a pero esa que dimensión eso de es que bregar me con la refiero. fe, Dios Sí, le está reta bien. y le Eso es motiva un de manera dominicanismo. Bueno, diferente. para que la gente Claro. entienda. Señor, eso es un dominicanismo. Cuando Dios me empezó a mí a confrontar con mi tipo de fe, Amén, así para es. decirlo de la manera adecuada, yo me di cuenta que la fe mía era una fe para yo manipular a Dios. Ey. Con buenas intenciones, entre comillas. O sea, Sí. yo la usaba para pedir, pero no para conocer Pero a todo Dios. lo sabía que era así. Ay, O sea, Joel, quizá- en el fondo, Uno la siempre maldad está ahí, sabe. uno siempre sabe. Claro. Pero como el corazón es Cosita, engañoso, yo me daba una Tú autodosis sabes de la maldad de la religiosidad. manipulación de la sirena, ¿Entiendes? del padre. O sea, yo me daba a mí y lo Lo ponía, mismo. mira, y lo ponía de una manera tan espiritual que después yo decía, hija Lo pon- del diablo, arrepiéntete. O sea, eso no es así. Tenía yo que devolverme para atrás. Entonces, cuando el Señor me enseñó a entender la diferencia, la vida mía emocionalmente dio un giro de 380 grados. Porque en el fondo, Joel, todo lo que nosotros recibimos al día a día, lo que busca es afectar nuestras emociones, nuestra seguridad, nuestra confianza, Cierto. nuestra estabilidad emocional. Porque las emociones son lo que dicen qué tan espiritual tú eres, no qué tanta lengua tú hables. Dios mío. ¿Entiendes? mi amor. Las emociones, o el ego, o el orgullo, o ¿cómo decir esto? O la egolatría. O sea, nosotros soberbia. somos expertos realmente en dar apariencia de ser santo cuando somos tremendos malvados. Todos nosotros. Por eso Jesucristo no nos habla con tanto cuidadito para que nos ofendamos, sino para que nos arrepintamos. Habla claro. Entonces, ¿qué pasa con la fe emuná? La fe emuná se basa en un arrepentimiento genuino, no ficticio. Y son principios claves donde el primero es: Dios sabe lo que está haciendo. O sea, a mí me da temor, como yo veo a tanta gente contendiendo con la voluntad de Dios, porque no sienten, porque se sienten de tal o cual manera. Eso es tan peligroso porque eso altera el propósito de la rueda de la creación de mucha gente y no se dan cuenta. O sea, hay gente que tú operas de acuerdo a tu emoción y tú le afecta la vida espiritual a otros, sin tú inconscientemente, pero igual Dios te lo va a computar a ti porque tú eres responsable. Jesús lo dice de esta manera: ay, de aquel que haga tropezar. Mire, vamos a hacer una pausa. Y quiero que la pastora, cuando retornemos, me hable. Si es correcto, pastora, los cristianos oramos mucho, le decimos al Señor: aumenta mi fe. ¿Cómo es que Dios aumenta la fe? Con los tablazos. Déjalo ahí. Seguimos con el tema fe versus de pastora. Entonces, pastora, No le haga caso. ¿es correcto orar para que Dios aumente mi fe? ¿O me estoy complicando yo Me mismo estoy orando metiendo en un así? problema, exacto, pidiendo más fe. No, o sea, yo creo que eso es por el falso concepto que hemos tenido por tanto tiempo de cómo Dios trata con sus hijos. Fíjate, no todo el mundo Dios tiene que llevarlo a procesos muy fuertes. La razón de los procesos fuertes es un carácter rebelde muchas veces, Ay, un carácter mamá, indomable ahora muchas entiendo veces, todo. un carácter desobediente muchas Dios. veces. Sí, Pero sí. solo tú lo puedes Que ver hay en que la darle un palabra. tablazo O para que sea, coja. tú lo puedes ver en la palabra. ¿Cuánto tiempo le tomó al pueblo de Israel llegar a donde Dios le dijo? Le tomó todo el tiempo que Ya lo su sabe. fe fue puesta a prueba. Entonces, Joel hace una pregunta bien interesante. Mira, Joel, mientras más tú conoces el carácter de Dios, más tu fe va a crecer sin que tú te des cuenta que ella está creciendo. Ay, Wow, Dios. está bueno. ¿Entiendes? O sea, nosotros no tenemos un medidor de fe. No podemos decir: yo tengo fe en un 90%, no. Cada situación y cada circunstancia amerita que tú tengas una conexión práctica con Dios hoy. La obediencia no es parte de ese medidor. La obediencia es lo que define realmente tu calidad de fe. Exacto. O sea, cuando tú, Eres pero un la medidor. obediencia ¿a qué? Porque hay Obediencia personas correcta. que tienen una obediencia, pero a lo que ellos mismos determinaron. Ah, Por no, ejemplo, pues, yo pues, conozco muchas personas que se han envuelto en deudas kilométricas con el tema de los templos. Y voy a tocar ese tema porque me parece propicio para poder entender cómo la fe se mueve. Entonces, Dios tenía para el 2020 una lección para la iglesia. Y es entender que nosotros no somos
prósperos porque tenemos un templo grande ni pequeño. Somos prósperos porque Dios vive en nosotros. Amén. Y Amén. porque nuestro interior de verdad busca parecer, ay, la taza, aleluya, busca parecerse al Señor. Entonces, échala a todos. ¿qué es lo que Dios está haciendo? Dios está restaurando nuestro sistema de fe. La fe nuestra ya no debe de estar basada en intenciones y motivaciones egoístas. Deben ser estrictamente en lo que Dios aprueba como su voluntad. Para eso tú tienes que tener una relación con Dios. Porque para eso no funciona que tú te ora y nada de conocer a ¿Quién Dios. tiene más fe? ¿El que está rociado económicamente o el que no tiene nada? Mira, el que Dios está mío. rociado económicamente tiene No, pero dinero. no ¿Qué rociado. pregunta? No, ella responde, esa mujer tiene para O responder. sea, yo te voy a decir, mira, nunca discrimines por lo que la persona tiene. Es verdad. Porque de cualquier yagua Sale un tremendo vieja alacrán. sale un Alacrán. tremendo alacrán. Entonces no sería sabio, No. porque Dios ha determinado bendecir a mucha gente que quizás según tú no debe estar bendecido. El tema No, es que, yo bendiga a todo el mundo. entonces el A mí- tema a mí, es, que sea de que- Paso a hecho, mí, ¿verdad? míralo aquí mismo, el tema es el siguiente: cuando Dios en Mateo 7:21 te pasa el rolo diciéndote, no todo el que dice Señor, Señor Ay, mi madre. entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Amén. Padre. Entonces, si el dinero que tú tienes te permite hacer la voluntad del Tú Padre, no estás hay bien, tú problema. estás bien. Ponlo en banco y que prospere. No, claro. Pero si te tuerce un poquito, Suelta eso. entonces te va a pasar como aquel rico, que Jesucristo lo midió para enseñarle que ninguno que Se viene fue guapo. ninguno que viene a Cristo se lo va a poner tan simple, porque él sabe cuál es la motivación del corazón. Pastor, en estos tiempos de pandemia, ¿cómo yo puedo seguir creyendo en Dios, confiando en Él, si ahora mismo se muere un grupo al lado mío, un grupo de gente enferma, la vacuna no tiene solución? ¿Cómo yo creo en ese panorama? Entonces, ¿y el Dios tuyo es tan pequeño? Ay, ay, ay. Tú me excusas porque el Cuidado. argumento tuyo es muy propicio para yo determinar. No, dele para allá, dime de dele, qué dele. tamaño es el Dios Dele. tuyo. Ay, ay, ay. O sea, nosotros necesitamos comenzar a entender que la iglesia tiene que ser preparada para el padecimiento y no para estar entretenida. Si nuestro modelo es Cristo y los apóstoles, yo no sé qué tanto corredero que vamos a Entonces, usted me tener. está diciendo en otras palabras que este tiempo que estamos viviendo nos ha dejado ver el refajo. Mi hermano, perdóneme, nos ha dejado ver la desnudez. Ay, 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 más allá. Coge ahí. Refajo. Refajo No, cerrado, es pa' allá. eso es mucho. No, esto expuso la genuina vestimenta que el creyente tiene y en la gran mayoría de casos están desnudos. Porque si tú no estás vestido de humildad, del amor que es el vínculo perfecto, de la fe, de la mansedumbre, por más que tú tengas, estás desnudo. De hecho, una de las cosas que más temor le debe dar a la iglesia del 2020-21 es entender el mensaje a la Odisea. Era la iglesia en 2019 empezando, 2018. Estamos prósperos, Dios nos ha bendecido, tenemos palabra profética, estamos prosperando de una manera impresionante. Y Cristo, esa iglesia le dijo, ustedes han quitado la fuerza que viene de mí para ustedes creer en ustedes mismos. Cada vez que la iglesia sustituye lo que es la dependencia en Dios para estar operando desde su propia fuerza, que se puede hacer y da muy buenos resultados. Si no, mira la Torre de Babel. Esa gente hicieron bajar a Dios del cielo y sentarlo aquí en la tierra, destruir todos sus planes. Ay, sí. Porque ellos llegaron a donde se propusieron. O sea, tú puedes llegar a donde tú te lo propongas. Eso es algo que la naturaleza humana tiene. Fuimos hechos a imagen y semejanza Amén, de Dios. amén. Hay mucha gente que ha prosperado tremendamente y no tiene ningún tipo de fe. Pastora, en estos últimos 10 minutos que nos quedan, ¿cómo uno puede comenzar desde hoy a sacarle filo, como usted decía ahorita? A tener la fe correcta. A tener la fe correcta, a creer verdaderamente en Dios. Fíjate, yo pienso que hay dos conceptos básicos. Primero, el conocer a profundidad la palabra, la verdad. Es base para tú entender qué tipo de fe es la que tú tienes. Ahí Tú está todo. Fíjate qué sucede. Nadie puede ser leal a un rey que no conoce. Ni nadie puede amar a un padre que tampoco tiene conocimiento de él. Sin intimidad se puede tener mucha fe. Sí, los brujos tienen fe. Oh. Y los de Oriente, Claro, y los claro, chinos, claro. y los maometanos. Y más de cualquiera. Toda esa gente, mira, toda esa gente funciona muchísimo. No hay café para Se lo ti, llevan el Joel. café todo, El nomás café fumar, para la pastor, pastora. casita. Pero la pastora ¿Pero y qué Kenia. fue? Esto. Compran tan poquito. Entonces, ¿Cómo se hace, entendiste, Román? y eso es algo que necesitamos entender. La fe no es exclusiva del cristianismo, la fe es una ley espiritual. Amén. Siembra, cosecha. Y es necesario que entonces nosotros revisemos cómo yo quiero que sea mi fe. Si de verdad yo quiero que mi fe agrade a Dios o me agrade a mí.
Muchas mujeres están pidiendo un hombre que no les pertenece Ay, Dios mío. por medio de la fe. Agradarse ellos. ¿Entiendes? Porque es No, lo que porque yo tienen quiero, fe fue que lo Dios que me supuestamente dijeron. se lo da. ¿Entiendes? Y yo he visto hogares desbaratarse, yo he visto oraciones hechiceras que desbaratan cosas. Y ellos pueden decir es una fe, pero ¿qué tipo de fe? Si tuviste fe, pero ¿para qué? Para destrucción. ¿Cómo yo, por ejemplo, por qué balanza yo paso esa fe que usted me está hablando, esos tipos de fe, para saber que tengo la correcta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Hay un termómetro? Sí, claro. Yo te acabo de decir el primero. El primero es que la verdad de Dios tú la tengas revelada desde lo que es la intención de Dios, el conocimiento. O sea, ¿por qué Dios te dice que perdone hasta 70 veces 7? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es el misterio de hasta 70 veces 7? ¿Por qué al ser humano le cuesta tanto hacer lo que Dios dice? O sea, no, al ser humano no. ¿Por qué a la iglesia le cuesta mantenerse en obediencia a lo que Dios dice? ¿Por qué la iglesia se despega tan rápido de lo que es la santidad? Aunque ande externamente vestida de quién sabe qué manera. O sea, fíjate la estrecha relación que hay entre conocer lo que está escrito y ponerlo en práctica para tú poder desarrollar una fe que agrade a Dios. Pero entonces tú me estás diciendo, con relación a la de ahorita, que mientras yo más conozco a Dios, más creo en Él. No solamente creer. Confío, Mira, Joel, claro. esto va más allá de creer. Yo creo que el concepto que nos han enseñado de fe a nosotros nos circunscribe Está como en muy algo cerradito, muy pequeño, sí, muy cerradito, es como en cierto. un ¿cómo se llama eso? Un pequeño Cofrecito, cuadro. O sea, Joel, estamos hablando, vámonos para atrás un poquito, denme 2 minutos para yo recordar. Dele. Mira, con la fe el mar se abrió en dos. Por la fe la comida caía cada día, el maná que ellos necesitaban. Tremendo. Por la fe la tierra se abre cuando Dios habla. O sea, por la fe hoy hay historias como la de un Enoc que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Un David que peleó con leones. O sea, ¿pero qué era? ¿Era fuerza humana que tenían? No, es que tenían una convicción de quién era Dios, que eso era lo que le atraía a ellos. Ellos perdieron el deseo. Tiempo y que ahora no es lo mismo ya. Se olvidaron de su naturaleza. O sea, ellos perdieron el deseo por el resplandor de Dios y se enamoraron de Dios mismo. Ay, qué sweetie. ¿Entiendes? Entonces, está lindo, es necesario. Poético y lindo, me gustó. Está poético. En serio. Me gustó. Está poético. Pero real. Si él dice que No, de verdad, le me gustó. gustó, claro. Si él lo dice, porque es así. Me gustó para atrás porque yo personalmente, en mi caso personal, en los últimos años, ese siempre es mi anhelo diario. O sea, ya a mí no me... Como que yo estoy como que ya no estoy preocupado por lo que me preocupaba antes. Que antes tú te preocupabas de que si Dios... Tú orabas por algo y tú te das preocupación de que Dios te lo resolviera. Ya yo ahora, si Dios lo resolvió bien, si no, Él es que sabe lo que va a hacer. Joel, cuando conoces a Dios, tú no le oras a Dios ni siquiera No, para yo no, milagros. por eso ya. Exacto. Y Dios lo va a hacer. Tú sabes que lo vas a resolver. Amén. O sea, tú lo vas a hacer porque le vas a enseñar a otros algo que ya tú aprendiste. Amén. O sea, tú no pierdes tiempo orando por necesidades. Tú el tiempo lo ganas mirando sus ojos, mirando realmente el tamaño de sus pisadas. Wow. O sea, pudiendo ya está entender. poética. No, está bueno, está bueno. Está bueno, Está como enamorada. Nivel poema, pero Pastora, ¿qué le entonces, decimos a la gente hoy que... Enamórese de Dios, mi hermano. Mire, yo no le voy a dar como... Yo voy a ser como Pablo. resuélvalo ahí. Yo voy a ser como Pablo. Ay, Me propuse ir a las redes hoy sin mucha palabrería, sino conociendo a Cristo y a este crucificado. Mire, enamórese de su Señor y usted no va a tener necesidad ni de comer comida. Al que entienda, que entienda. Yeah. Jesús entró 40 días en un desierto simplemente para hacernos saber lo siguiente: cuando Él está presente no hay necesidad Amén. que realmente Él lo se llena todo, el sostenga, espacio, todo. porque Él nos hace estar completo. Entonces necesitamos restaurar el entendimiento de la plenitud de Cristo. Tenemos demasiada gente en la iglesia de Cristo Mira, viviendo hay con mucha gente activa en las deficiencia. redes. ¿Qué dicen las redes, Jennifer, Ay, por ahí? sí, está Virginia, Que tú nunca te gusta leer a la gente. Que no, Virginia Rodríguez desde la Florida también conectada con nosotros. Miguel Besos. Gómez Aybar dice... Comparta la transmisión, saludando. compártala. Ahí está Roselyn Susaña, que Ajá. dice que el compadre, no sé. Te amamos, cama. Sí. Ustedes sigue, sabrán su sigue, negocio. sigue Marian leyendo. Baez O sea, también, tú la estás viendo, todo el mundo reina. conectado con este tema de la fe. Tremendo. Así que comparta esta transmisión. Pastor, en 4 minutos finales, ¿cómo usted va a concluir este tema con esos 4 minutos? Mira, la fe es una llave maestra que puede abrir cualquier candado.
Así es. Cualquier candado, úsalo para lo que realmente sea necesario. Mientras más conoces a Dios, menos accesas a candados que tienen que ver con cosas tangibles. Wow, no, que ya está poética. No, O sea, realmente es que la iglesia cosa. de Cristo necesita entender lo que significa ser la esposa. Por Dios, no estamos hablando de ser la esposa de Abinader, y me perdona, señor presidente. Estamos hablando de ser la esposa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Un lenguaje que necesitamos restablecer y restaurar para no estar enlodado. Mi marido diría, en el charco el lodo sale demasiado rápido. O sea, necesitamos como iglesia salir de lo natural para comenzar a entender el tema de lo que es sobrenatural. Así es. Pablo decía, mira, yo no puedo hablar entre ustedes misterio, porque es que la inmadurez no permite. O sea, mira, ¿cómo es que yo me voy a sentar a la mesa a comer comida cuando el Rey de Reyes está sentado en la mesa? Eso no tiene sentido. Por más plato que me ponga, por más plato. No, yo una vez tuve una visión y ahí entendí lo que es tus ojos puestos donde tienen que estar. Cuando tú estás puesto en una necesidad, aunque tú quieras, tú no vas a mirar el esplendor del Señor. Aunque tú quieras, tú no vas a mirar el rostro de Dios. Moisés decía, muéstrame tu rostro. No solamente la gloria, hay mucha gente impactada con la gloria, pero la misma gloria es a perder a aquel que no conoce la naturaleza de Dios. O sea, ¿cuánta gente dice la gloria de Dios está ahí y por detrás robando las ofrendas? Ay. Dime, dándole golpes, siendo predicadores, dándole golpe a gente porque no le han puesto la cámara. Eso no fue que me lo inventé, no, eso es que yo lo conozco y lo sé. Entonces no me hables de una gloria que no transforma, porque no es gloria. Se llama apariencia de piedad, que en nada edifica a los que la tienen, ni a los que la ven. Dios mío. Seguimos. Un minuto más, nos despedimos con ese minuto. Nos quedan 3 más o menos. Bien, sí, entonces restaurar la fe, lo primero, para nosotros restaurar un sistema de fe, vamos a tener que restaurar un sistema de predicadores que nada más hablan de dinero. Mi madre. De problemas, o sea, háblame de Dios, háblame de quién es Cristo, háblame de cómo Él me atrae. Como dice Oseas, y yo les voy a quitar los ídolos a ustedes y yo los voy a traer. Y yo les voy a dar sus viñas. En el mismo lugar de la aflicción yo los voy a bendecir. Pero ¿a qué se refiere Dios? ¿A darte una casa cuando tú...? No, se refiere a que encuentras en Dios la plenitud que nada te puede dar. Una persona que encuentra en Dios su plenitud, nada lo destruye. Amen. Wow. Nada lo destruye. Entonces hemos estado hablando un lenguaje tan superficial que le decimos wow a cosas realmente, Joel, que son naturales. O sea, comida, bebida. Por eso Pablo dice, mire, Señor, el reino de los cielos no consiste en que vamos a comprarte un vestido para que tú te veas próspera. Consiste en que tú puedes andar sin poca ropa y nada te causa molestia. O sea, Pablo estaba preso todo el tiempo. ¿Qué hacía Pablo? Revelar a Cristo. ¿Y cómo lo revelaba? Porque él estaba apartado. Entonces tenemos una generación que le encanta estar en comunión con todo el mundo, menos con el Señor. Ay. O sea, somos de grupos. Nos encanta hablar de Dios en grupo, pero vete a hablar con Dios en privado con la palabra para que salgas de ahí realmente. ¿Cierres esa puerta y ora? No, ¿cómo vamos a orar? No hay tiempo para orar porque yo necesito darte una revelación rema para mandarla luego para las redes. Y así conectar a la gente y entretenerlos y no realmente edificarlos. Mira, señora, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Mira, al final saludar a Eva Molina, que está en sintonía, dice mucho Besos, tumba Eva, polvo, dice Eva. Esa Eva Molina, Ay, ese sí. fuerte. Ahí está Rosalinda Vega desde Michoacán, México, también conectada con nosotros esta tarde. Así que, Pastora, palabras finales ya para despedir. Enamórense de Dios. Enamórense de Jesús, señores. Tomen este año para restaurar el amor. Saquen al Señor a pasear. Llévenlo realmente con la palabra. O sea, y no es asunto de poesía, es asunto de intimidad. O sea, cuando tú tienes intimidad con Dios, el lenguaje te lo va a decir. Pastora, de redes sociales, contactos, ¿dónde podemos conseguirla que nos vamos? Pastora Kenia Ademir, creo que una, Kenia Ademir otra y así. Recuerda, esta semana completita estamos hablando fe versus fe, así que usted no se mueve mucho más. Esto es Mi Mejor Temporada Radio Show, semana especial. ¿Quién está mañana? Hermoso inicio el día de hoy. El día de mañana nos toca el pastor Juan Miguel Matos con otro rema porque el hombre tira su... Nos fuimos, bendiciones. Comparte la transmisión, compártela.